Amén. Amén, iglesia. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Hermanos, el pecado ha causado en el ser humano situaciones bien tristes, bien precarias, devastadoras, que se pregunta a la gente si hay alguna solución a su situación, si hay alguna esperanza para la condición a la cual ha caído. Hay mucha gente que dice, ya conmigo ya Dios no puede hacer nada. Es que yo ya no creo que Dios todavía su favor me alcance. Y yo no creo que el Señor se pueda fijar en mí o que pueda todavía hacer algo en cuanto a mi situación. Y lamentablemente nosotros buscamos las respuestas en las personas y las personas tampoco nos pueden ayudar. Pero por eso tenemos las Escrituras. Porque a través de las Escrituras ellas nos alientan, nos dan esperanza en cualquier tipo de situación. Y yo quiero leerles una historia acerca, como siempre, de Israel, porque Israel nos ha quedado a nosotros como ejemplo para que nosotros podamos comprender cómo el Señor obra en aquellos que llama a sus caminos. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, vayamos al capítulo 37 del libro de Ezequiel. El domingo pasado yo tocaba así a lo lejitos esa cita bíblica. Y es una escritura muy preciosa, muy profunda, que nos dice tantas cosas a nosotros el día de hoy. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Biblia en el capítulo 37, solo vamos a ver del 1 al 3 y luego vamos a seguir viendo todo lo demás. ¿Qué le parece? La mano de Jehová, dice el profeta Ezequiel, vino sobre mí. Mire, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. O sea que lo sacó de la dimensión normal, lo sacó de lo natural, podríamos decir, para llevarlo el Señor y darle la muestra de algo que quería que viera Ezequiel y que él pudiese experimentar. Y me llevó y me puso en medio de un valle que estaba, ¿qué dice? Lleno de huesos, dice. Y el versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Imagínese un valle, hermano, completamente lleno de huesos. No eran cualquier tipo de huesos, ¿ok? Eran huesos de seres humanos. No eran huesos de animales, eran huesos de seres humanos. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿qué dice? Secos en gran manera. O sea que no había absolutamente nada de vida allí, nada, no estaban tiernos, no estaban calientitos, estaban secos y dice que estaban en gran manera. Luego dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Oiga la pregunta que le hace el Señor, hermano, a Ezequiel. Yo me hacía también la pregunta, ¿qué hubiera contestado yo? ¿Qué hubiera contestado usted si el Señor lo lleva a un valle de huesos secos en gran manera y le preguntara a usted, ¿vivirán estos huesos? ¿Usted qué le diría? ¿Usted qué le hubiera dicho al Señor? Pues ¿cómo, Señor? Pues ¿cómo pueden vivir, Señor? Son huesos y son secos y son en gran manera, Señor. Pero se lo está diciendo el Señor. Y dije, ese es el profeta Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes, le dice. Mire que el hombre está en el espíritu. Le hablan en el espíritu y él contesta también en el espíritu. O sea que sabe quién lo llevó, sabe quién le está preguntando y conoce con el que está hablando. Porque si me lo preguntaran, ¿tú qué puedes hacer con eso? Yo diría nada. Pero si el Señor le mostrara una situación como esa, ¿qué le podría usted decir al Señor? Tú lo sabes todo, Señor. Y de eso yo le quiero hablar.
Pero para llegar a los huesos secos, yo quiero llevarlo hacia atrás, para que usted y yo podamos comprender el cómo es que se llega a los huesos secos. Amén. Esto es algo muy importante, porque a veces nosotros tomamos a Dios como un juego, como algo solamente, como una religión. Pareciera ser que lo que dice el Señor es una palabra religiosa y no nos importa. Y seguimos oyendo la palabra del Señor, pero no hay cambios en nuestra vida. Eso, hermanos, es peligroso. Es muy peligroso, especialmente para un pueblo que Dios ha escogido, para que ese pueblo pueda brillar y testificar del poder y del amor de nuestro Dios. Y en el primer punto, para que vayamos hacia el lugar de los huesos secos, quiero mostrarle cómo la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Toda palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. Lo que dijo domingos, sábados anteriores a nuestras vidas, hermanos, se va a cumplir. Bien sea para bueno o para malo, usted y yo vamos a escoger. Porque depende de cómo tomemos nosotros la palabra del Señor, puede hacer un efecto bueno como un efecto malo. La palabra del Señor, dice la Biblia, que es como una espada de dos filos. Te puede ser de bendición o te puede llevar a una desgracia si no pones atención tú y yo a lo que Él está diciendo. Dios había escogido a Israel para que fuera ejemplo de las demás naciones. Óigalo bien, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Los había llamado, lo había establecido, había dicho que iba a formar una nación para gloria de su nombre. Y Dios lo hizo. Lo habló y lo cumplió. Amén. Dios les había dado sus mandamientos y sus estatutos para que Israel no solamente los conociera, sino viviera por ellos. ¿Estamos de acuerdo? Amén, hermanos. Dios les había dado advertencias también necesarias para hacerles saber las consecuencias que habían si decidían desobedecer. Ya Dios lo había anticipado. Por eso le digo que es muy importante tomar la palabra de Dios en serio, con respeto, con reverencia. Porque cuando Dios habla, nuestro oído tiene que estar atento, nuestro corazón tiene que estar apercibido de lo que Dios está diciendo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. ¿Cuántos han leído el libro de Deuteronomio en su capítulo 28? No, ¿verdad? Quizás no, ¿verdad? Pero a lo mejor sí, y ahorita le voy a refrescar un poquito la memoria. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, habla acerca de las bendiciones de aquel pueblo que conoce la ley de Dios y la pone por obra. Dice, estas bendiciones vendrán sobre vosotros si ponéis la palabra de Dios por obra. Pero luego también habla la otra parte de las consecuencias que vienen por escuchar la palabra y no ponerlas por obra. Hermano, cuando usted oye las consecuencias, usted se queda pasmado porque es increíble hasta dónde llega a caer el ser humano que no obedece a Dios. Dice que cuando nosotros desobedecemos, las consecuencias es que vamos a andar como en un lugar oscuro y no vamos a saber realmente dónde realmente estamos ni para dónde vamos. Dice una de las consecuencias de que cuando sea de noche vas a querer que sea de día, y que cuando sea de día vas a querer que sea de noche. O sea, no vas a tener paz en ninguna manera. Yo le leí el libro de Lamentaciones al principio. En el capítulo, ¿qué capítulo le leí? ¿Fue el capítulo 4? ¿O fue el capítulo 3? ¿O fue el capítulo 2? ¿O fue el capítulo 1? ¿El 4? ¿Estás seguro que fue el 4? Ah, qué bueno. Yo le leí parte de las consecuencias ya en Deuteronomio. Son si ellos desobedecían. Pero en el libro de Lamentaciones ellos ya habían desobedecido. Pregunto, ¿se cumplió la palabra
al pie de la letra, sí o no? Entonces me voy a tardar, porque no me ayuda a predicar. ¿Se cumplió la palabra al pie de la letra, sí o no? Sí se cumplió la palabra, hermano. Y cuando nosotros vemos esto, tenemos que poner entonces mucha atención, porque a nosotros también nos puede suceder. A lo mejor muchos de ellos dijeron, eso no es cierto. A mí nunca me ha pasado. A mí no me va a pasar. Esas son mentiras. Esas son cosas de la religión. Pero es increíble de que eso lo pudieron experimentar. La palabra de Dios se cumple, la creas o no la creas. Porque la palabra de Dios es firme, es eterna y es santa. Como tal se debe de tratar. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Es un privilegio y bendición, aleluya, tener y conocer la palabra de Dios. Pero también es una responsabilidad y un compromiso serio el escucharla y que el Señor nos las dé a nosotros. Es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Y Dios le daría las advertencias necesarias antes que vinieran esos momentos que eran difíciles. ¿A través de quién? A través de sus profetas. O sea, se les dice, se les enseña, ellos tienen que hacerlo, no lo hacen, se les da advertencias a través de los profetas y ellos no se regresan. No es culpa de Dios las consecuencias que el ser humano padece en esta tierra. Porque a veces decimos, Dios me ha dejado, Dios no se acuerda de mí. No, Dios siempre se acuerda de nosotros. El problema somos nosotros, por no poner atención y por jugar a la religión. Es una advertencia de Dios para nosotros el día de hoy. ¿Cómo llegó Israel a caer en el estado ese? Porque recuérdese que vamos hacia los huesos secos, secos en gran manera. ¿Cómo llegó a esa condición? Porque esa es una visión espiritual, y se lo voy a comprobar con la Biblia, de cómo estaba la condición de la nación de Israel para haber llegado hasta esa condición. Pero no se llegó de la noche a la mañana. Fue un proceso por el cual ellos fueron pasando. En el libro de Isaías se nos narran algunas cosas de cómo es que ellos iban avanzando en el tiempo. Veamos lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 1 al 6. Porque ahí le está hablando a la nación de Israel. Judá, Israel, la tribu del norte, la tribu del sur, no importa. Es el mismo pueblo del Señor. A ver, ponme ahí Isaías 1 del 1 al 6. Visión de Isaías, otro profeta, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá, o sea, el reino del sur, ¿verdad? Y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dice de la siguiente manera: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Y qué dice? Óigalo bien. Ahí se va a referir a quién. A Israel, a Judá. Crié hijos. ¿Y qué dice? A ver, léalo conmigo. Crié hijos. ¿Y qué dice? Y los engrandecí. Ellos habían llegado a tener. Habían llegado a distinguirse. Pero había sido causa de la gracia de nuestro Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué hicieron ellos? Y ellos se rebelaron contra mí, dice. Cuando llega a tener dinero, cuando le llegan a ir bien las cosas, nosotros muchas veces pensamos que somos nosotros. Nunca vaya a pensar de esa manera. Es por Dios que estamos donde estamos el día de hoy. Y si nos va a seguir levantando, gloria a Dios. Sigue diciendo, mire, ellos se rebelaron contra él. El buey conoce a su dueño. Fíjese los ejemplos que pone. El buey, dice, dígalo conmigo, el buey conoce a su dueño, dice. ¿Cómo puede ser que un animal conozca a su dueño y no el pueblo de Dios? Y el asno, el pesebre de su señor. Ahora, ¿qué dice? Léalo. Israel
no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ahí todavía no están secos los huesos, pero van para ese camino. Sigamos. 4, versículo 4. Ahora mire cómo le dice el Señor. Léalo conmigo. ¿A quién se lo está diciendo? A su pueblo. Oh, gente pecadora. Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. Mire, hermano, pero espérese, ¿a quién se lo está diciendo? Así debería de ser el pueblo. Es increíble lo que está viendo entonces. Generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Sigamos leyendo. Esto solo, yo no lo voy a leer. Mire, yo le podría leer muchas escrituras, pero no voy a hacerlo. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Hace la pregunta. ¿Todavía os rebelaréis? Ya estaban empezando a sentir lo duro. Toda cabeza. Ahora mire la radiografía que da del pueblo. Y ahí está hablando en términos espirituales. Pero mire cómo ve el Señor a su pueblo cuando anda en pecado y se aleja y se rebela y hace maldad. Dice, toda cabeza está enferma, dice. Y todo corazón doliente, dice. O sea que la gente a nosotros nos puede ver bien, pero por dentro nos estamos muriendo. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Ahora, para la gente nos podemos ver bien, pero no para el Señor. Los miraban, era una nación religiosa, era una nación que tenía templo, era una nación que aparentemente le servía a Dios. Pero dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, dice. Está hablando espiritualmente. Sino herida, hinchazón y podrida llaga. Ojalá Dios no nos vea hacia nosotros. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, dice el Señor. Aleluya. ¿Cómo llegó Israel a caer en ese estado mortal, podríamos decir, de los huesos secos? Dejaron a Dios por seguir los ídolos de las naciones. Óigalo bien, hermano. Se entregaron a la idolatría, siguiendo a los falsos dioses. ¿Podemos nosotros seguir falsos dioses el día de hoy, hermano? Muéstreme un falso dios el día de hoy. El que está a la par suya puede ser un su diosito, ¿verdad que sí? Porque lo puede poner antes que Dios. ¿Sabe que a su esposo se lo dio el Señor? ¿Sabe que a su esposa se la dio el Señor? ¿Sabe que a nuestros hijos nos los dio el Señor? Pero no se pueden convertir en nuestros dioses. Lo que ellos digan o lo que Dios dice. Porque entonces vamos a estar en problemas nosotros. Nuestros dioses no nos pueden salvar a nosotros. En cambio, el Dios Todopoderoso sí lo puede hacer. ¿Cómo llegó Israel a caer en un estado tan mortal? En vez de creer a los profetas de Dios que los amonestaban para que se arrepintieran de sus malos caminos, se burlaban de ellos. Seguían las palabras de los falsos profetas. Mire los lugares el día de hoy donde se predica lo que la gente quiere escuchar, están llenos. Porque les ofende la palabra del Señor. Les ofende que les digan que son unos materialistas, unos avaros, unos amadores de lo malo. Dice en el libro de Segunda de Crónicas 36, versículo 11, de la siguiente manera. De 21 años era Sedequías. Ahí están, hermanos, en un estado en el cual están a punto de ponerse secos.
cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Dice el versículo 12, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Siga, por favor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¿Sí se da cuenta? Siga leyendo. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Dese cuenta. Y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Mire cómo van hacia aquel lugar. Sigue diciendo el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió, léalo conmigo, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, o sea, los profetas. Porque él, ¿qué dice? Tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, o sea, de Jerusalén. No podemos culpar a Dios. Cuando nosotros nos vengan las cosas, no podemos nosotros levantar los ojos al cielo y decir, Señor, ¿por qué? Porque Dios te está hablando, te lo está advirtiendo. A lo mejor usted escucha un mensaje hoy y diga, a mí no me importa eso, a mí no me pasa nunca nada. Te va a llegar el día si no pones atención al Señor. Porque ellos pasaron años para que llegara ese momento al que vamos a llegar nosotros. Pero mire todo lo que venía pasando para llegar precisamente a ese momento. Actuaron de manera perversa, malvada para con su prójimo. Nosotros podemos ser religiosos y ser malos con el prójimo. Y ser malos con el hermano o con la hermana. Y podemos tener malas intenciones, malos deseos, malos hechos. Quiero que regresemos a Isaías 1:16. Porque ahí en el capítulo 1, hermano, podría decirle yo que resume cuál era la condición en la que se encontraba Israel. Recuérdense que dijo, ustedes están enfermos, les dijo. O sea, ahí todavía no estaban muertos, no estaban secos. Pero ya iban hacia esa dirección. Y Dios dice, enviaba palabra, les hablaba a cada ratito, porque quería tener misericordia. Escúchame, por favor, yo sé hacia dónde te diriges. Yo sé que ahorita no lo estás viendo, pero te va a pasar. Los llamó a cuentas el Señor, hermano. Y Jehová, este todavía está ahí en la misma cita. No terminamos de leerla, ¿va? A ver, perdón. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dice después, al terminar esa lectura que quería, mas ellos, ¿qué dice? Hacían escarnio, o sea, se burlaban de los mensajeros de Dios. Ese pastor, eso que dice, siempre lo dice y nunca pasa nada. Así trataban a los profetas. Los querían, a Jeremías lo metieron, hermano, en un cieno y le daban pan seco por predicar la palabra de nuestro Dios, por darles advertencia de lo que venía. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. No menospreciaban las palabras de los siervos del Señor, menospreciaban las palabras de Dios. Porque usted puede decir, pues es el pastor el que está hablando. Ese no es Dios. Por eso le uso la Biblia. Burlándose de sus profetas. Hasta que subió la ira de Jehová. Lea esa parte conmigo. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice la Biblia? Y no hubo ya remedio. Cuando se llega ese momento, hermano, que ya no hay remedio. Yo le decía de que actuaban de manera
malvada y perversa contra su prójimo, siendo religiosos, diciendo que servían al Señor, teniendo un templo. Dice en Isaías, hoy sí, vaya 1:16 al 17. Gracias, hermano, por permitirme que no me brincara. Aleluya. Lavaos y limpiaos. Ese es el consejo del Señor. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice. O sea, en pocas palabras, hagan lo que yo les dije y no hagan su propia voluntad. Ellos seguían siendo religiosos, pero no hacían lo que Dios decía. Dice el versículo 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Bienes que se le hacen a las personas necesitadas, de los cuales nos olvidamos nosotros. Necesidades todo el tiempo van a venir a nuestras vidas. Gente se va a acercar de un momento a otro. Por eso dijo el Señor Jesucristo: cuando tuve sed, me diste de beber, y cuando tuve hambre, me diste de comer, y cuando tenía frío, me cubriste. Señor, pero nunca te vimos. ¿Ah? Cuando se lo haces a uno de estos pequeños, me lo hacéis a mí, dijo. ¿Será que tenemos ojos para ver? ¿Será que tenemos un corazón para poder compartir? ¿O pensamos que se nos va a acabar lo poquito que tenemos? Hablaba de la actitud que se tenía que tener para con el prójimo, de la justicia que se le tenía que tener, la misericordia que se tenía que tener, el compartir con el prójimo. Gloria a Dios. ¿Cómo llegó Israel a caer en ese momento, en ese estado mortal? Deshonraron a Dios con su manera de proceder y desobediencia a su palabra. Sus sacrificios eran simplemente religión y le entregaban a Dios lo peor. No lo respetaron al Señor, hermano. No lo respetaron. Esta cita la he leído varias veces, pero se la voy a leer una vez más porque es importante que usted sepa de que a Dios no le entregamos la mitad de nosotros. Le tenemos que entregar todo lo de nosotros. Dios no quiere la mitad de nuestro corazón. Dios no quiere la mitad de nuestro tiempo. Dios nos quiere por completo. Porque si lo amamos al Señor, nada va a estar entre nuestra relación con Dios y nosotros. Dice en el libro de Malaquías capítulo 1 versículo 6, para que vea hasta dónde llegaron estas personas, este pueblo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Nosotros decimos que honramos a Dios, pero no respetamos su tiempo. No respetamos nosotros su palabra. Nosotros nos hacemos nuestro propio Dios, nuestra propia manera de servir, como nosotros creemos y pensamos. Eso no es honrar a Dios. Tenemos que hacerlo como Él lo establece, como Él lo dice. Si no, usted se ha creado su propio Dios, usted mismo. Ellos se habían creado su propia religión, porque dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cómo me honran ustedes? ¿De qué manera me honran? ¿Solamente con sentarse en una silla? ¿Solamente con escuchar solamente de oídas? ¿O será que sus acciones me lo demuestran? Sigue diciendo, ¿dónde está mi temor? No, espérate. Ahora te quieres ir más rápido. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ellos eran los que presentaban los sacrificios y tenían que asegurarse que los sacrificios fueran perfectos porque ellos representaban a Jesús. Sigue diciendo. Ellos preguntaron, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Lo que caiga, pan seco, pan ahí todo enmohecido. ¿Qué le das tú al Señor? ¿Qué le doy? Lo último, lo más cansado. Señor, te doy esto, pero ¿sabe qué? No me pidas más.
¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cualquier cosa, lo que venga, tú sabes, no hay tiempo para Dios. No, yo no tengo talento, yo no tengo esto para el Señor. No, 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 no. No puedes tú y yo ver a Dios de esa manera. Dios tiene que ser primero en todo para nosotros. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Sabe que el hecho de que nosotros estemos en Estados Unidos es una bendición para nosotros? Sí. Pero tenemos que aprovechar esa oportunidad que nos da el Señor. Y no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. No solamente a nivel natural, sino también espiritual. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Y en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Sigamos leyendo en el versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Oiga bien, el animal ciego. Usted sabe que cuando se le presentaba el animal para el sacrificio, ¿cuál tenía que ser? El mejor. El que no tuviera defecto. A ellos no les importaba ya. Dale eso ahí. ¿Por qué? Porque estaban enfermos. Pero no enfermos físicos, sino enfermos espiritualmente. Es cuando le damos lo peor nosotros a Dios. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿qué dice? ¿Cuál es la pregunta que hace él? ¿No es malo? Claro que es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hacía un príncipe si usted le llevaba una ofrenda como esa? Lo mataba. ¿Cómo te atreves a traerme ese mugrero a mí? Pero Dios no fue así con ellos. Sigamos leyendo. Versículo 9. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Sigamos leyendo. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Porque tenía que estar todo el tiempo iluminado. Pero no tenían tiempo. Nadie quería hacer la obra del Señor. Qué triste es cuando solo de boca nosotros decimos amén, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando se presenta el servicio, aquello que hay que hacer, no estamos dispuestos ni a servir ni a dar. Porque ahora que tenemos más, nos volvemos más agarrados nosotros. ¿Qué le parece? Si antes no teníamos ni dónde caernos muertos. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, y de vuestra mano, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Siga leyendo. Porque desde el sol, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Siga leyendo. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me desprecias, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, presentáis ofrenda, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Cómo llegó a Israel a caer en el momento mortal de los huesos secos? ¿Ya se da cuenta? Aleluya. En ese estado
Cuando se vieron amenazados y sitiados. Porque llegó un momento en el que las naciones los sitiaron. Pero fíjense, ellos eran pueblo de Dios y Dios había peleado siempre por ellos. Dios siempre con su mano poderosa los libraba, les dirigía. Pero de repente llegó un momento en el que los sitiaron. ¿Y sabe qué ayuda buscaron ellos? Cuando Babilonia llegó a sitiarlos, ¿sabe a dónde acudió Israel? A Egipto. ¿Y sabe qué le dijo Egipto a Israel? No te podemos ayudar. ¿Quién le va a poder ayudar cuando Dios cierra puertas, las cierra y nadie las abre? Fue triste. ¿A quién tenían que buscar? Tenían que buscar a Dios, pero como ya habían muerto, ya no había vida espiritual en ellos, ya no buscaron a Jehová. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Vino Babilonia, hermanos, y los arrasó. Por eso le leí ese capítulo yo del libro de Lamentaciones. Dice que los enemigos nunca creyeron que Israel podía caer, porque siempre Dios los libraba. Pero esta vez ya no los libró el Señor. Y cayeron en la peor condición que puede caer una nación. Vemos entonces por qué Israel se encontraba en la condición que describe Ezequiel. ¿Qué los había llevado a esa condición, iglesia? ¿Podría ahora sí usted decir qué los había llevado a esa condición? Dicho en una sola palabra: el pecado. Israel había pecado. O sea, había desobedecido a Dios, había abandonado y se había rebelado contra su palabra. Su mala relación con Dios, su desobediencia a la palabra del Señor, caen al punto de parecer un valle de huesos secos. Esa era de la manera que los veía Dios. Porque habían llegado a lo peor, hermanos. Sin sus palacios, sin comida, sin su Dios, sin su templo, débiles, sin armas, sin la ciudad, sin las puertas, sin los muros, expuestos por completo. Ya no tenían fuerzas, porque dice que no había ni qué comer, dice, hermano. Yo le hago la pregunta: ¿quién podía ayudarlos de esa manera? Humanamente hablando, nadie podía hacer nada por ellos. ¿Qué esperanza podían tener? Ninguna. Pero todavía eran religiosos. Dios le muestra a Ezequiel la condición de Israel. Es cuando Dios lleva a Ezequiel: vení. Quiero mostrarte cómo está Israel a través de esta figura que yo te voy a... Porque recuérdese que es una visión espiritual, para que veas exactamente cómo está Israel. Mire la condición en la que se encontraba. Ahora, un hombre de Dios, un hombre guiado por el Espíritu de Dios, fue usado por Dios para mostrar la condición del pueblo de Israel. Mire lo que es ser un siervo de Dios y el no serlo. Porque él tuvo la oportunidad de poder ver la condición en la que se encontraba. Aleluya. Lo llevó a un valle que estaba lleno de huesos, pero eran muchos huesos y estaban secos en gran manera. ¿Qué idea le trae a usted un valle de huesos secos tirados en todo el valle? Aparte de que están secos, aparte de que son muchos, ¿qué le muestra a usted acerca de todas esas, digamos, personas que estaban ahí, los huesos? Ya no había olor, Ricky, porque ya se habían secado en gran manera. Deshonra. Mire, el no enterrar a una persona en el Antiguo Testamento era una deshonra de las peores.
¿Y cómo estaban todos ahí? Deshonrados por completo. Mire a dónde había llevado la condición de este pueblo por haberse apartado de los caminos del Señor. No fueron ni enterrados. No se les dio la honra que cada ser humano se merece conforme a la palabra del Señor. Y le dice el Señor, la conversación me llama la atención. Mira a Ezequiel. Mira a Ezequiel. Y le hace la pregunta. ¿Vivirán estos huesos? Le dice. ¿Vivirán estos huesos? ¿Qué te parece, Ezequiel? ¿Crees que pueden vivir? Imposible. Humanamente hablando, imposible. Yo le hubiera dicho, no, Señor, no pueden vivir porque no solamente son puros huesos y están secos. Y no están solamente secos, están secos en gran manera. ¿Qué esperanza puede haber en él? No había esperanza para esos huesos. Humanamente nadie podía hacer nada por ellos. Naturalmente era imposible. Era en vano y hasta era insensato el poder pensar que se podía hacer algo con ellos. Pero mire, regrese a Ezequiel 37, por favor. Y vamos al versículo 4. Qué locura es esto, hermano. Yo miro la palabra del Señor y digo, y la obra del Señor y digo, eres increíble, Señor. En el versículo 4, después de que le hace la pregunta, porque recuerda que en el versículo 3 es donde le hace la pregunta y le dice, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes, le dice. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. O sea, en pocas palabras, háblales palabra de Dios. Profetiza sobre estos huesos y diles. Qué locura, hermano. Si yo hubiera estado ahí, híjole, Señor, es que eso que me estás diciendo, ¿verdad que parece hasta tonto, insensato, una locura? ¿Cómo le voy a yo hablar a huesos secos y secos en gran manera? Señor, ¿estoy perdiendo la razón o qué pasó aquí? Él les dice, porque no le está hablando cualquier persona, se lo está diciendo Dios. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Bárbaro esto, hermano. Oíd palabra de Jehová. Sigamos. Siga con el 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios mío, hermano. Oiga lo que está haciendo. Yo lo único que me puedo imaginar en este momento es lo que Él hizo cuando hizo la creación, cuando Él creó al hombre. Tuvo que poner huesos primero. Tuvo que poner la forma y dijo, bueno, vamos a empezar lo que es la creación del ser humano. Y puso los huesos. Ahí están tirados y están todos desorganizados. No es que están cada uno así como el esqueleto de uno, el esqueleto, todos están ahí alborotados. Y le dice, háblales a los huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, dice. Sigue diciendo. Porque yo quiero que ponga mucha atención, hermano, porque nosotros necesitamos esa palabra de Dios en nuestras vidas. A veces podemos estar muertos dentro de nosotros y somos religiosos. Y dice, oiga lo que dice el Señor, hermano. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, dice el Señor. Y los cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya. Dios puede restaurarlo todo. Para Dios no hay nada imposible, iglesia. Nosotros todavía creemos que sí.
Pero Dios quiere que en esta noche usted sepa que para Él nada es imposible y que todo lo puede restaurar. Lo ha mostrado a través de todas las escrituras el Señor. Y espera que su pueblo le crea. Y sabréis que yo soy Jehová. Sigamos con el siguiente versículo. Profeticé pues como me fue mandado. Bueno, Señor, si tú lo dices. Viene Ezequiel y dice, huesos. Ahí no hay un pensamiento, ahí no hay una idea, ahí no hay un cerebro que razone y diga, me están hablando. Pero es que ahí lo está haciendo el creador de todas las cosas. ¿Cree usted que si le puede hablar a los huesos nos puede hablar a nosotros? ¿Cree que si pudo hacer la obra en los huesos esos secos, puede hacer la obra en nosotros? Claro que la puede hacer, hermano. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido. ¿Cómo no va a haber un ruido? Mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Cómo sabía cada hueso cómo ponerse el fémur con la otra parte que le corresponde? ¿De dónde sacaron inteligencia? Lo que pasa es que cuando Dios habla, todo se corrige. Todo se pone en orden. Todo se restaura. Todo es nuevo. Hay una nueva oportunidad de parte del Señor. Aquel que ha perdido la fe, aquel que ha pensado de que Dios ya se olvidó de su oración, recuérdese de esto. Dios todo lo puede restaurar. Y dice que se juntaron hueso con su hueso. Sigamos leyendo. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Oiga, qué escena más tremenda la que está viendo Ezequiel. Él está viendo literalmente cómo fue creado el hombre realmente. Y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Lea la siguiente parte. ¿Qué dice? Pero no había. ¿De qué sirve entonces? Ya está formado todo. Está la carne, están los tendones, están los huesos, está todo ya. Pero ¿de qué sirve si Él no ha soplado en ellos? Necesitamos eso de parte de Dios. ¿Sí se da cuenta? Ahorita se va a dar cuenta de algo. No había en ellos espíritu. Sigamos con el versículo 9. Gloria a Dios. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Mire, esa es palabra de Dios. Él no está usando las manos, Él no está usando, no, palabra de Dios. La palabra es suficiente cuando se habla y se cree. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Están todos así, mire hermano. Y de repente, un soplido. ¿Qué necesita el Señor hacer para traer vida a las personas? Y vivirán. Sigamos leyendo. 10. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Se quitó la muerte. Se quitó la deshonra. Amén. El poder de Dios ahora sobre esas vidas. Sigamos leyendo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Sí se da cuenta? ¿De qué está hablando entonces? De la condición espiritual en la que se encontraba Israel. Estaban muertos espiritualmente hablando. Ellos estaban caminando, ellos hablaban,
Ellos hacían cosas, pero ¿cómo estaban ante los ojos de Dios? ¿De qué sirve? Podemos tener un buen nombre, un buen título. Podemos tener hasta quizás algo en nosotros, pero si no tenemos al Señor, estamos muertos. Si no tenemos el Espíritu de Dios, si no estamos obedeciendo a Dios, estamos muertos, estamos secos y bien y en gran manera. Estos huesos son la casa de Israel, dice. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cuál era la mentalidad que había en ese pueblo? Porque se encontraban en la peor desgracia que pudieron haber estado en la vida. Ellos no se podían ayudar. Pero mire cómo es Dios. Mire cómo los dio Dios. ¿Lo merecían? No lo merecían. Dios es grande en misericordia, iglesia. Muchas de las personas por las que está orando usted quizás no se lo merezcan, pero ¿sabe qué? Dios va a tener misericordia. Y quiere tener misericordia de ti y de mí en esta noche. Pues ¿acaso nuestra condición ha caído hasta ese extremo? Sigamos leyendo. Gloria a Dios. Versículo 12. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Mire el lenguaje que usa. Y os haré subir de vuestras sepulturas. O sea, le va a cambiar la condición espiritual en la que se encontraba. Y os traeré a la tierra de Israel. Sigamos leyendo. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Dice el versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Dios puede restaurar cualquier cosa. ¿Cómo lo hizo el Señor? Levantó a reyes de las naciones. Y cuando estaban en esa miseria, les abrieron las puertas para que pudieran regresar, para que pudieran levantar una vez más las murallas, las puertas, el templo, los cimientos. Esa fue obra del Señor y de nadie más. No solo es, aleluya, como si no, porque grande es su amor para con su creación. Dios vio a este pueblo y los amó. De tal manera que les da una oportunidad más. Es el amor de Dios el que se ofrece para restaurar todo aquello que se ha quebrado. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo lo restauró? Con el poder que lo distingue. Dios es todopoderoso. Pero ¿hasta dónde usted cree que puede llegar el poder de Dios? Nos preguntamos a veces, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué no nos preguntamos cómo está mi relación con Dios? ¿Por qué yo me estoy quejando? ¿Por qué yo no puedo darme cuenta que quizás yo me he causado esto, Señor, y tú me estás llamando para que venga a tus pies, Señor, y tú me restaures, y tú me des vida, Señor, en aquello que está muerto? Lucas 1:37 dice, porque para Dios nada es imposible. Por medio de su poderosa palabra, porque su palabra es vida. Profetiza, le dijo, sobre esos huesos y vivirán, le dijo. Habla sobre ellos mi palabra, porque su palabra también es vida. Y cuando Jesucristo habló en el libro de Juan 6:63, ¿qué dijo? A ver, ponedle la cita de Juan 6:63, para que vea que las palabras de Jesús también, no solamente las de Jehová allá atrás, sino las de Jesús. ¡Aleluya!
Léalo conmigo, ¿qué dice? Ahí está hablando Jesús. El Espíritu es el que da vida. ¿Quién les dio vida a los huesos secos? El Espíritu. Y mire lo que dice Jesús. El Espíritu es el que da vida. Ahora mire lo que dice. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sus palabras son importantes, necesarias para cada uno de nosotros. Cómo Dios restauró la condición del valle de los huesos secos por sus promesas en el pasado. Nosotros prometemos, pero nuestras promesas no son tan valiosas como las de Dios. Porque las promesas de Dios, en primer lugar, Dios no las olvida. Y Dios le había prometido a Israel que a través de ellos vendría el Mesías. Dios les dijo, si ustedes se corrompen y se rebelan, tienen la oportunidad de poder regresar si se arrepienten y se humillan ante mi presencia. Y no importaba la condición en la que estuvieran, Dios los podía restaurar. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. ¿Cómo Dios restauró la condición del valle de los huesos secos? Porque Dios tiene poder no solo de lo natural, sino que también de lo espiritual de su creación. Puede cambiar lo externo y lo interno de una persona. Gloria al nombre del Señor. Esa escritura se está refiriendo al estado espiritual en el que se encontraba Israel. ¿Quién podía levantarlo de esa condición? ¿Quién podía restaurarlo? Solamente Dios. Porque Dios todo lo puede restaurar. Cristo se encontró, voy a terminar con este punto. Cristo se encontró con un valle de huesos bien secos cuando vino a la tierra. Nosotros éramos esos huesos secos. Amén. Las historias que usted ve de Jesús, esas que nos llaman mucho la atención, que nos gustan bastante, de los milagros de Jesús, es exactamente eso lo que nos está mostrando el Señor en su palabra. Él se encuentra con un ciego llamado Bartimeo. ¿Qué esperanza tenía Bartimeo? ¿Qué podía hacer Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que los discípulos, no lo molestes, no, déjalo. Pero Jesús lo oyó. Y Jesús va hacia ese hombre y le hace recobrar la vista para que pueda ver con los ojos de Dios. Se encontró con un leproso que no tenía esperanza. El leproso tenía que vivir, hermano, aislado. Comía de las peores migajas que le podrían dar, hermano. No podía tener relación con nadie en la sociedad porque estaba aislado. La lepra era contagiosa y en cualquier toque que podía tener con una persona lo contagiaba. Por eso cuando venía tocaban una campana, el leproso, y todos corrían y nadie quería. Jesús se le acerca a un leproso. ¿Y sabe qué le dice al leproso? Y la lepra es una representación del pecado en la Biblia. Y le dice Jesús, así se lo dice con esa autoridad. Quiero, le dice. Se limpio, le dice. Qué autoridad más tremenda, hermano. Quiero, dijo. Oiga, el Dios Todopoderoso hecho carne dijo, quiero. Se limpio, le dijo. Y dice que en ese momento quedó limpio. Le cambió toda la vida a ese hombre. Se encontró con un endemoniado. ¿Quién puede hacer algo con un endemoniado, hermano? El endemoniado gadareno. Nadie lo podía atar. Rompía las cadenas. Vivía en los sepulcros. Dice, me es necesario pasar al otro lado porque va a tener un encuentro con él. Nadie lo quería. Yo no sé si tenía familia, pero se le acerca el Señor. Y el hombre endemoniado se le acerca y empieza, ¿qué tienes conmigo? Había llegado a su vida porque no tenía tampoco esperanza. Yo le cuento cada uno de estos milagros para que vea que Dios puede restaurarlo todo. Una vez más se lo digo, Dios lo puede restaurar todo. Nada es imposible para Dios. Necesitamos creerle a Dios, iglesia.
Yo no sé qué pensamiento te ha puesto el enemigo en tu mente, en tu corazón, que lo que está pasando en tu vida no se puede arreglar. Sí lo puede arreglar el Señor. Llega una mujer sirofénica que tenía una hija que la atormentaba en espíritu. Por favor, Jesús, haz algo con mi hija. Y el Señor hace como que si no le quiere prestar atención, ¿verdad? Pero la mujer insistía, por favor, Señor. Que hasta los perrillos comen de la mesa de sus amos, le dice. Grande es tu fe, mujer. Sea como tú has dicho, le dice. Y en ese momento la hija fue liberada. Porque Dios todo lo puede restaurar. Jesús también todo lo puede restaurar. Se enfrenta con 3 tipos de muerte Jesús. La niña, la hija de Jairo. Y va y la levanta. Pero también a la hija de la viuda de Naín, ya un joven, ya bastante maduro, y toca el féretro y resucita, vuelve a la vida. Pero va con otro que tenía 4 días. Ya eso no lo puedes hacer, Señor. Ya está, ya lleva mucho tiempo. Para Dios nada es imposible. Todo lo puede restaurar el Señor. Cuando tenían hambre, Dios multiplicó los panes. Mándenlos, dijo los discípulos. No los manden, denles a comer de ustedes, dijo. Siéntenlos que vamos a darles de comer. Él todavía puede multiplicar, hermanos. Él todavía puede saciar, porque Él todo lo puede restaurar. Él, para llegar a ti, no importa los obstáculos que hayan, Él puede llegar a ti. Los discípulos estaban hundiendo, había una gran tormenta en el mar de Galilea y Jesucristo estaba en un monte viéndolos desde lejos. Estaban desesperados, estaban con miedo, vamos a morir. Estaban a una gran distancia, pero baja Jesucristo. Y si no sabía nadar, no había necesidad para nadar porque Jesucristo camina sobre las aguas por ti. Por tu necesidad, por tu problema, por tu situación, todo el Señor lo puede hacer. Levanta al paralítico, aquel que no puede caminar. Nosotros éramos ciegos, éramos leprosos, éramos paralíticos, no podíamos oír, no podíamos ver. Todo lo ha hecho Jesucristo en nosotros, porque Él todo lo puede hacer. Pero yo creo que el milagro más grande e imposible lo hizo en la cruz, muriendo por nosotros, por el pecador, trayendo vida y vida en abundancia. Ahora, ¿verdad que tenemos esperanza? Amén. Ya Dios lo salvó a usted. Ahora viene su familiar. Amén. ¿Cuánto lo cree? Porque Dios lo va a restaurar. En esta semana estaba oyendo testimonios de un hombre que él fue homosexual. Y la vez pasada le dije yo que su madre había orado por él. Y murió su madre. Y yo le decía la vez pasada de que la madre le había mandado una carta. Y le había dicho, yo sé que te vas a arrepentir. Yo sé que vas a dejar ese camino. Y exactamente, la madre oraba y Dios le respondió. Porque para Dios no hay nada imposible. Ese varón ahora se dedica exclusivamente para llamar y ayudar, no solamente al arrepentimiento, sino para ayudar a aquellas personas que están metidas en ese problema. Yo pude ver 3 testimonios de personas que estaban, hermano, hundidas. Una de ellas, mujer, se había cambiado por completamente todo. Y ella pensaba que su vida ya estaba destruida. Dios la restauró completamente, hermano. Ella daba testimonio. Yo me gozaba y decía, Señor, para ti no hay nada imposible. Dios quiere que le creas en esta noche, hermano, que para Él nada hay imposible. Dios lo puede restaurar todo. Ha cambiado a todo aquel que ha venido a Él. Ha restaurado la vida del pandillero, del perdido, del vicioso, del que piensa que ya no hay solución a su problema. El matrimonio, la familia, los pueblos.
Y no importa qué tanto haya fallado la persona, Dios puede restaurarla todavía. Puede estar en sus últimos momentos. Dios todavía puede hacer la obra. Restaurar significa reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Dios puede restaurarlo todo. Quiero que se ponga de pie, venga al altar, pero venga con ese pensamiento, con ese corazón. Dios puede restaurarlo todo. Pero vengamos humildemente ante su presencia.